Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Mateo 24 del 1 al 35. Profecía sobre la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿Ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús le respondió: Tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La abominación de la desolación. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea, que entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de los que estén en cinta y de los que estén criando en aquellos días. Oren para que en la huida de ustedes no suceda en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o ahí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean que se lo he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen: miren, Él está en el desierto, no vayan. O miren, Él está en las habitaciones interiores, no les crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces
aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Parábola de la higuera. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13 del 1 al 31. Profecía sobre la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira, qué piedras y qué edificios. Y Jesús les dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles: Miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras, de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas, y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe de ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La abominación de la desolación. Pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe de estar, el que lea, que entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero ay de los que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean que se lo he dicho todo de antemano. La venida del Hijo del Hombre. Pero en aquellos días, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Parábola de la higuera. De la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Lucas 21 del 5 al 33. Profecía sobre la destrucción del templo. Mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: en cuanto a estas cosas que ustedes están mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales y persecuciones. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terremotos y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas a ustedes les echarán mano y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les dará oportunidad de testificar. Por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Pero serán entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia ganarán sus almas. Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra, e irán para este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La venida del Hijo del Hombre. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque
las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la cabeza, porque se acerca su redención. Parábola de la higuera. Jesús les dijo también una parábola. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan las hojas, al verlo, ustedes mismos saben que el verano ya está cerca. Asimismo ustedes, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24 del 36 al 51. Parábola de la higuera. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Parábola del siervo fiel y del infiel. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera de comer a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día en que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 25 del 1 al 46. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: ¡aquí está el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen pues, no saben ni el día ni la hora. Parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, 108 kilos de plata, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, 43.2 kilos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido los 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, 21.6 kilos, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo y fui y escondí su talento en tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y déselo al que tiene los 10 talentos, 216 kilos de plata. Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y el siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. El juicio final. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a los unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos les respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda:
Apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me recibieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te sirvimos? Él entonces les responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Meditemos. Los discípulos le preguntaron a Jesús cuál sería la señal de su venida y acerca del fin de los tiempos. La primera respuesta de Jesús fue: no dejen que nadie los engañe. El hecho es que siempre que busquemos señales, nos volveremos susceptibles a ser engañados. Hay muchos falsos profetas con falsas señales de poder y autoridad espirituales. La única manera cierta para no ser engañada es aferrándonos a Cristo y a sus enseñanzas. No busque señales especiales ni pierda el tiempo yendo tras otras señales. Busque a Cristo. También cuando oigan de cristianos que sufren por su fe, recuerden que son sus hermanos en Cristo. Oren por ellos y pídanle a Dios que les muestre cómo pueden ayudarlos en sus tribulaciones. Cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Y cuando todas las partes se unen para aliviar el sufrimiento, todo el cuerpo se beneficia. Así lo dice en 1 Corintios 12:26. También habla que en el Antiguo Testamento menciona con frecuencia a los falsos profetas. Pueden ir a ver Segunda de Reyes 3:13, Isaías 44:25, Jeremías 23:16, Ezequiel 13 del 2 al 3, Miqueas 3:5 y Zacarías 13:2. Los falsos profetas afirman haber recibido mensaje de Dios, pero predicaban un mensaje de salud y prosperidad. Decían lo que la gente quería oír, aun cuando la nación no seguía a Dios como debía. Hubo falsos profetas en los tiempos de Jesús y hoy también los hay. Son los líderes populares que predican lo que la gente quiere oír. Dicen cosas como: Dios quiere que usted sea rico. Haga lo que le indican sus deseos. El pecado no existe ni tampoco el infierno. Jesús dijo que había falsos maestros y les advirtió a sus discípulos, así como a nosotros, que no les prestemos atención. Jesús dijo que antes de su regreso, la buena noticia acerca del reino, el mensaje de la salvación, sería predicada por todo el mundo. Esta era la misión de los discípulos y hoy es la nuestra. Jesús habló acerca de los tiempos finales y el juicio final para mostrar a sus seguidores la urgencia de anunciar la buena noticia de salvación a toda persona. Así es, oremos. Hay tanta enseñanza, Señor Jesús, en estos pasajes que hemos leído, Padre. Ayúdanos a comprender estos tiempos finales, ayúdanos a estar preparados, ayúdanos, mi Señor Jesucristo, a tener ese aceite listo, Padre. Ayúdanos a entrar a ese banquete, a estar ante tu presencia, a no caer en las trampas de los falsos profetas, a no andar corriendo de iglesia en iglesia para poder escuchar un profeta,
si tenemos tu palabra enfrente de nosotros. Ayúdanos a que tu palabra nos transforme, Señor, a enfocarnos en los talentos que nos has dado, Señor, a ponerlos a trabajar, a proclamar la buena noticia, el reino de la salvación. Ayúdanos, Padre, toma el control en nuestros corazones. Bendice, Señor, a toda la gente que está abriendo su entendimiento, que está aprendiendo, mi Señor Jesús, a través de esta palabra tuya, mi Señor. Bendícele, Padre, yo te pido. Si se encuentra también enfermo, Señor, sánale. Habla a su corazón, Padre. Toma el control de todo oyente. En el nombre de Jesucristo así sea. Amén.